Bueno, muy buenas. Lo primero, dar la bienvenida y saludar, por supuesto, a todos los que hayan decidido, y agradecer a los que hayan decidido escucharnos y formar parte de esta charla de algún modo, y agradecer también, por supuesto, a todos los que están hoy aquí presentes, porque sin ustedes no sería posible. Bueno, lo primero y muy brevemente, para quien no haya podido disfrutar de cualquier otro de los proyectos que estén dentro de Planéate 2021, pues el objetivo no es otro que el de orientar y dar a conocer a todos los jóvenes que finalizan una determinada etapa, ya sea, pues bien, o de cuarto de la ESO o de segundo de bachillerato, y que se tienen que enfrentar pues a qué mundo o qué camino coger. Bien, pues Planéate 2021 lo que trata de hacer es informar y orientar de toda la cantidad de opciones que hay para enfrentarse a ese camino. Personalmente creo que si en su momento hubiese tenido y hubiese formado parte de un proyecto como Planéate, o hubiese podido escuchar una charla como en la que estamos hoy, Serendipia, creo que me hubiese ayudado bastante, y es lo que espero conseguir hoy con todos los que puedan estar escuchándonos, porque la verdad que personalmente a mí me hubiese quitado muchas cosas, como las inseguridades y los miedos que tuve en su momento. Por tanto, nada, vamos a aportar nuestro granito de arena para que nos escuchen y para que sepan a lo que se enfrentan. Vamos a empezar por Lana. Ella es Lana Neble, tiene 26 años, estudió en la Escuela de Artes de Madrid y tiene una especialización en dirección de arte. Ella es Paula Coll, tiene 24 años, estudió nutrición humana y dietética en Madrid y tiene un máster en trastornos de la conducta alimentaria. Él es Daniel, él es autodidacta, le encanta todo el tema del mundo de internet y demás. Y atención, porque se dedica a la creación de filtros de Instagram. Sí. Yo te lo decía antes, me he sorprendido. Es cierto que te estoy presentando, pero con la cantidad de seguidores que tienes en tus redes sociales, Daniel, seguramente muchísima gente te conocerá. Luego lo comentamos. Qué presión. Y ella es Harume Corujo, tiene 26 años. Harume, estudiaste gastronomía y artes culinarias, tienes una especialización en desarrollo y tecnología de alimentos y bueno, muchísima experiencia que luego hablaremos de ella. Y quiero empezar pues por el principio, básicamente, porque decía que lo que acabo de nombrar de cada uno de nosotros es el final, pero nos ha costado llegar hasta ahí, por supuesto, y es lo que también quiero que escuchen y vean todos. Como decía, vamos a empezar por el comienzo. En el caso tuyo, Lana, por ejemplo, Escuela de Artes en Madrid, pero lo comentábamos antes. Antes de esto, un camino muy largo. Tú empezaste por querer o no querer, pero empezaste por comunicación audiovisual. Sí, al final, yo estudié bachillerato artístico en el Pancho Lasso y es verdad que, allí todo el profesorado animaba mucho a los alumnos a buscar su camino, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor la oferta educativa artística fuera de Canarias no estaba del todo planteada. Por ejemplo, yo no conocía que a lo mejor podía hacer diseño gráfico en Madrid, porque tampoco no me hablaban mucho de ello. Entonces, cuando descubrí la idea de hacer el grado en ilustración en la Escuela de Arte de Madrid y se lo planteé a mi entorno, chirrió un poco, porque al final, no deja de ser un esfuerzo para las familias el hacer que sus hijos vayan a estudiar fuera, porque al final es un desembolso económico muy grande. Entonces yo sentía que, como no quería hacer una carrera universitaria, generaba un poco de confusión en mi familia, porque era como, nosotros estamos haciendo todo lo posible para que tú vayas a estudiar fuera. Parecía que si yo cogía el camino de la carrera universitaria me iba a proporcionar mucho éxito y un despegue profesional más inmediato, más seguro que lo que me podía dar el grado en ilustración. Entonces, mirando carreras, yo estaba muy perdida porque al final nadie me había hablado de opciones universitarias y fui un poco a tientas. Y en un principio el programa de comunicación audiovisual en la Carlos III de Madrid fue el que me llamó la atención. Entonces al final pues me matriculé y fui a Madrid a estudiarlo. Pero finalmente viste que efectivamente tu camino realmente iba por la otra parte, que es a lo que te dedicas ahora. Sí, una vez allí y ya metida en el embrollo de la universidad me di cuenta de que ese mundo no era para mí. También es verdad que una vez ya metida en la ciudad y conocer a personas que se dedicaban a la ilustración, de ir a la escuela de artes y preguntar directamente a los profesores y ver un poco el programa y qué podría aportarme, al final lo tuve claro. Y cuando terminé el primer año dije, yo lo siento mucho, pero al final
no deja de ser mi camino, soy yo la que va a estudiar las cosas y la que se va a dedicar en un futuro a la profesión, entonces tiene que ser una opción ajena a comentarios de los demás, porque al final eres tú, por muy perdido que estés, creo que al final siempre acabas encontrándolo, sea más tarde o más temprano, porque también nos venden un poco que nada más terminar bachillerato lo tienes que tener hiper claro y que no hay margen de error y eso es completamente, o sea, es falso. Nos podemos equivocar y no pasa nada por ello. O sea, yo me equivoqué y en un principio lo que me pesaba de un año perdido, un año perdido, un año perdido, me di cuenta de que no fue nada. Claro, y nunca son años perdidos, que al final Claro. estés haciendo o no lo que te gusta, ganas en experiencia. Sí. Paula, en tu caso, sí que es cierto que siempre te llamó la atención el mundo de la nutrición y la psicología también y demás. ¿Cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Yo en realidad no tenía nada claro, o sea, yo me sentía atraída por muchísimas cosas que nada tenían que ver una con la otra y era como la presión de tienes que decidirte y lo decidí una semana antes de tener que matricularme, o sea, no tenía ni idea. Yo siempre digo, algo me dijo que, como mi intuición me dijo que tenía que optar por eso. Sí es verdad que a mí me encantaba bailar desde chiquitita, o sea, siempre tuve como ese sueño de niña de ser bailarina, pero conforme fui creciendo, como que no era tanto mi entorno, porque mis padres me apoyaban, pero era como que yo misma iba diciendo, todos mis compañeros salían del instituto y era una carrera universitaria, y yo como hacer otra cosa que no fuera una carrera universitaria, como que no veía que eso iba a tener éxito, como decía Lana, o que iba a tener un futuro. Entonces, pues como que yo también decía, ya era muy mayor, no había tenido muchas oportunidades de formarme aquí en Canarias, porque tampoco había escuelas preparadas y tal, entonces dije, venga, nutrición. Sí es verdad que durante el camino me planteé muchas veces dejarlo, esto es así, creo que es algo normal, que nos pasa a todos. En mi caso, porque aunque me interesaba mucho, considero que era una carrera que está bastante obsoleta, que tenías que tú leer muchísimo, buscar información, que había muchísimas cosas que estaban ocurriendo a nivel de investigación y realmente tú eso en la carrera no lo estudiabas tanto. Y nada, y al final me planteé decir, este es mi camino, me voy a dedicar a esto, ¿no? Decidí seguir, porque también decía, venga, ya estaba en tercero, decía, bueno, pues acabo. Y sí que es verdad que cuando acabé, pues dije, ¿ahora qué hago? Que creo que es la pregunta del millón, ¿no? Que nos pasa a todos. Y bueno, tuve un año ahí que me fui fuera, quería estudiar inglés y demás, y cuando volví a Lanzarote, pues dije también, tenía una carrera, pero no tenía experiencia, y creo que ese punto de verte con la carrera, pero decir, es que tengo la sensación de que no sé nada o no sé ponerlo en práctico, también creo que es muy común, pero que creo que es totalmente normal. Y al final, pues nada, buscando un poco dentro de la nutrición, donde yo más estaba cómoda, toda la parte de psicología a mí siempre me había atraído y descubrí un máster que trataba especialmente de esto y que encajaba muy bien el mundo de la nutrición y el mundo de la psicología. Porque además me daba cuenta que en el mundo de la nutrición, pues yo no quería trabajar y dedicarme como el típico nutricionista, dietista que solo hace dietas y que se rige bajo unos parámetros de peso que poco tienen que ver con la salud. Creo que al final son muchas cosas más. Entonces, era también luchar contra un mundo que todo el mundo te decía, ay, hazme una dieta, quiero bajar de peso, no sé qué. Entonces, yo quería enfocarlo mucho más en salud y al final es una carrera para ser un profesional de la salud que puedes dedicarte a clínica, investigación, deporte, enseñanza, es decir, esto por si alguien está pensándoselo o lo que sea. Y entonces yo pues sí que vi que en este máster me empecé a dar cuenta como todos esos problemas que tenía la gente, sobre todo en relación a sus relaciones con la comida. Ya no tanto el hacer una dieta, sino que muchas veces pues expresamos a través de la comida pues nuestros problemas, nuestras emociones y nuestras cosas más de trasfondo, ¿no? Que se tapan haciendo una dieta pero que van más allá y que implica toda esta parte más psicológica. Entonces ahí sí que me empecé como a descubrir una parte súper interesante que me estaba llamando muchísimo la atención y bueno, a día de hoy pues sí que estamos aquí intentando ofrecer ayudas en este campo porque Lanzarote ahora mismo no ofrece nada. Y a ver, ojalá en un futuro pues sea así, la verdad. Desde luego, es que precisamente de eso va Planéate, creo, de dar a conocer la cantidad de alternativas que hay, porque en el caso, por ejemplo, bueno, pues siempre la gente piensa ciencias o letras, y dentro de ciencias A o B, y dentro de letras A o B, cuando hay un abanico enorme de alternativas, es decir, siempre pensamos en A o B y hay un abecedario entero de alternativas y de oportunidades, y es precisamente eso lo que creo que hay que enfocar. Y luego lo que comentabas, de muy importante,
a ver, no quiere, si nos metemos en una carrera, en un ciclo, en un módulo y no lo estamos disfrutando, no siempre tiene que ver con que a lo mejor no es lo nuestro, que también puede ser, oye, y que no habría ningún problema, pero que como Paula comentaba, no quiere decir muchas veces que no sea lo nuestro, sino que bueno, pues quizás no es lo que esperábamos. A mí también me pasó, y pues porque a lo mejor esperaba que fuese una carrera más práctica y menos teórica, o porque a lo mejor hay unas asignaturas que nos llaman más la atención y no otras, como ocurre en el colegio o en el instituto. Pero bueno, hay que saber si realmente se trata de un simple bache, pero que realmente quieres dedicarte a lo que estás estudiando, como te ocurrió a ti, Paula, o que simplemente no es lo nuestro, que también puede pasar, y que tengo que irme a por otro camino, que tampoco habría ningún tipo de problema. Bueno, Daniel, tu turno. Cuéntanos cómo llegaste a dedicarte, como comentábamos antes, que yo tengo muchísima curiosidad, al tema de los filtros, la creación de filtros de Instagram, que la gente los usa constantemente, pero al final no sabemos quién está detrás de eso. Exacto. Bueno, si mis compañeras parecían perdidas, yo hasta hace nada estaba perdidísimo, pero perdidísimo nivel que, bueno, yo para empezar no tengo bachillerato, me saqué la ESO, y rápidamente empecé a trabajar de cualquier cosa. Es decir, he trabajado de animador turístico, de camarero, de vigilante nocturno, cualquier cosa que te puedas imaginar en esta isla, pues yo he trabajado de ello. Y nada, yo siempre he sido una persona que consume muchísimo internet, o sea, YouTube, Instagram, todas estas redes sociales, y sinceramente siempre he sido alguien que pierde mucho el tiempo. Es decir, yo llegaba de mi jornada laboral y a lo mejor me acostaba en la cama y estaba 2 horas con el móvil, pues mirando historias de Instagram, lo típico. Y bueno, un día de estos decidí dejar de perder tanto el tiempo e intenté aprovechar más el tiempo que pasaba con el móvil, y me puse a intentar pues investigar por mi cuenta pues sobre edición de vídeos, edición de fotos, y de estas que de una me salió un tutorial para crear filtros en YouTube, y la verdad es que era muy innovador, era recién salido del horno, y nada, ahí empezó todo en realidad. Es que dices, para mí es que es un gran ejemplo de cambio, de eso de, mira, estoy desmotivado, porque tú me lo contabas, estoy desmotivado, el sistema educativo ahora mismo no me está motivando a eso, a hacer bachillerato, claro, o a hacer algo que... Y para mí es un ejemplo de cambio, de superación y de decir, pues por mí mismo, sin ninguna necesidad de profesores o de nadie que me respalde, pues oye, me lanzo a aprender sobre simplemente un tutorial que estoy viendo. Sí, al final la motivación tiene que salir de ti mismo, porque yo siempre tuve esa tristeza, por así decirlo, de ver a la gente de mi generación pues terminando sus carreras, y claro, yo con el pensamiento de que ni había empezado una. Y al final pues tienes que motivarte tú mismo, porque sí que es verdad que mucha gente te va a apoyar, tu familia, tus amigos, pero al final, si tú no das ese paso, no vas a conseguir nada. Sí. ¿No te dejaste llevar o no te dejaste influenciar por el hecho de, oye, pues como decías, mis compañeros están haciendo una carrera, mis compañeros están haciendo un módulo? Creo que también hay que saber, pues como decías, motivarte por ti mismo y atender a tus sentimientos y a lo que te apasiona, en este caso, ¿no? Dime el número de tus seguidores, por favor, porque es que me quedé alucinada. A ver, de últimas están bajando un poco, a ver si esto ayuda a subir un poco, pero va por 126.000 por ahí. Bueno, pues Daniel Betancourt, seguro que sube. Y el tuyo también, a ver si... A ver... Bueno, Arume, tu turno. Cuéntanos un poquito, porque también tuviste muchísima indecisión y muchos caminos distintos antes de llegar a donde has llegado. Sí, mi camino fue bastante largo, porque yo creo que nos pasa a todos los que nos vemos en segundo de bachiller teniendo que elegir una carrera, y como esa falsa presión de que si no empiezas la carrera con 17 o 18, dependiendo del mes del que sea, y la acabas con 21, como que vas a salir ser un fracaso en la sociedad, ¿no? Y además esa presión por hacer una carrera universitaria, además, ¿no? A lo mejor depende de la familia, pero en mi caso, y ni siquiera, bueno, me atrevería a decir que ni siquiera fue directamente una presión que viniera de casa o del instituto, de nada, sino una presión social ahí un poco rara, ¿no? De tener que hacer una carrera universitaria, terminarla en los 4 años que te tocaban, y eso, como decía ella, ¿no? Y tener muchísimo éxito, ¿no? Que al final es un poco mentira, pero eso ya nos damos cuenta más tarde.
Entonces yo nunca fui alguien que tuviera claro lo que quería hacer. Hay mucha gente que desde pequeño quiere ser médico, estudia medicina y es médico toda su vida y bueno, un camino bastante sencillo a la hora de tomar decisiones sobre tu futuro, ¿no? Pero en mi caso, pues nunca lo tuve claro, es que no sabía muy bien, estaba súper indecisa. Lo que tenía claro yo es que quería salir de Lanzarote. Tenía unas ganas locas de salir de Lanzarote, porque claro, en aquel momento uno tan joven quizás no aprecia tanto lo que tiene aquí y tiene esa necesidad de salir a explorar el mundo. Y entonces, pues, me eché solicitudes en diferentes universidades para diferentes grados, me cogieron en diferentes universidades para diferentes grados, y al final, un poco yo creo que la decisión se basó en el lugar y yo dije, pues yo quiero ir a Madrid, la que me cogieron a Madrid, voy. Y empecé el primer año de Ciencias de la Alimentación. Pero bueno, no era lo mío, no me gustó la carrera, era un primer año muy genérico de carrera de ciencias y a mí no me ilusionó. Ya de por sí, claro, no era una carrera que yo me sintiera apasionada, sino que la había elegido por otras razones. Madrid no fue mi sitio, para mí el cambio Lanzarote-Madrid fue muy brusco, no me gustó, quizás no me tocó en la mejor época de mi vida. Y yo ahí ya empiezo a pensar que quiero hacer algo relacionado con la cocina, porque siempre me había encantado la cocina y tal, pero en casa se recibió como diciendo, tú, que nunca has repetido, que nunca has suspendido, que tu línea académica siempre ha sido bastante buena, teniendo la oportunidad de entrar básicamente a la carrera que tú quieras, ¿cómo vas a venir a Lanzarote a vivir a casa de tus padres otra vez, a hacer un ciclo formativo de cocina? ¿Sabes? Como que en casa se veía como un fracaso quizás, ¿no? Y entonces pues dije, vale, pues no. Antes de haber ido a Madrid se me ofreció la oportunidad de decir, oye, como no lo tienes claro, ¿por qué no vas a Londres a aprender inglés? Y mi cabeza decía, pero ¿cómo me voy a perder un año de carrera y voy a quedarme atrás en relación a mi generación o a mis compañeros o lo que sea? Me parecía, pues, imposible, inconcebible. Es que no lo podía cuadrar en esa imagen que tenía yo de lo que suponía que tenía que ser mi vida. Y dije, no. Tras ese año fallido de carrera en Madrid, me dijeron, oye, ¿por qué no terminas la carrera de piano? Yo estudié piano durante 11 años porque me tocó. Y me dijeron, ¿por qué no terminas? Te sacas el grado superior, tienes algo, si alguna vez pues tienes necesidad puedes dar clases de música. Y otra vez mi cabeza fue a otro año más perdido. O sea, claro, ¿cómo voy a perder otro año más? Si es que ya estamos yendo cuesta abajo, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, ¿no? Y dije, pues voy a estudiar turismo en Las Palmas, porque a mí los idiomas me gustaban mucho, y hablaba inglés y tal. Y digo, pues voy a estudiar turismo en Las Palmas. Pero es que yo llegué a Las Palmas a turismo y el nivel de idioma, a mi parecer, sin criticar a lo mejor un grado, no era lo que yo me esperaba. Y entonces fue otro año fallido de universidad. Y entonces a ese punto yo ya dije, mira, yo voy a empezar a mirar por lo que a mí me interesa, que en ese momento era la cocina, y dije, yo me voy a apuntar a un grado superior de dirección en cocina, creo que se llama, allí en San Cristóbal, en Las Palmas. Y empecé, y me encantó, estaba encantada, me gustaba, no sé qué, pero descubrí el Basque Culinary Center y dije, vale, yo aquí me gusta, pero lo veo limitado a que era solo cocina, técnicas de cocina, cocinero raso, ¿no? Como quien dice. Y descubrí el Basque Culinary Center que tenía gastronomía, sumillería, panadería, pastelería, marketing, psicología, economía, innovación, legislación, o sea, todo lo que alguien pudiera necesitar para dirigir un hotel, para ser sumiller, para estar en un centro de innovación para Danone, por ejemplo, ¿no? Que al final fue, bueno, en Las Palmas pues dije, yo esto se me queda corto, voy a hacer el grado universitario. Me presenté, me cogieron, no terminé el grado superior porque dije, bueno, pudiendo tener una educación superior, porque voy a esperar un año más, a lo mejor el año que viene no me cogen. Entonces tomé esa decisión, me fui para allá y una vez ya empecé la carrera de gastronomía y artes culinarias, ya fue todo rodado. Perfecto. Y por eso estoy contenta de estar hoy aquí, porque quizás si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar que existía el Basque Culinary Center, porque cuando yo empecé en mi primer año con 17 años ya existía el Basque Culinary Center, entonces sí,
si yo hubiera tenido esa oportunidad, quizás me hubiera ahorrado todos esos años, 3 años de indecisión y de sentir que tu vida pues no iba a ningún sitio, que no sacabas en claro qué era lo que querías hacer, que parecía que no, que ese 4 años y éxito no pasaba, ¿sabes? Claro. Y quizás si yo lo hubiera sabido, me hubiera ahorrado todo eso. Que no tenemos por qué tenerlo claro, lo hemos dicho todos, desde cuando salimos de cuarto de la ESO, de segundo de bachillerato, que es totalmente cierto, que parece que te dicen, estás a mediados de curso y ya te están diciendo, ya tienes que saber lo que vas a hacer, tienes que saber a dónde vas a ir, qué vas a coger, el sitio, todo. Entonces, claro, es como una presión que al final lo que hace es conseguir, como te ocurrió, Aruma, en este caso, conseguir que optes por un camino que no es el que realmente quieres, porque no te puedes ni siquiera parar a pensar lo que realmente te gustaría hacer. Pero al final es experiencia, ¿no? Sí, por eso desde queremos luego transmitir pues que no ocurre nada o no pasa nada porque te metas en una cosa y no te guste y te vayas a otra y en fin, que es experiencia, ¿no? Que al final ganamos en experiencia. Bueno, pues yo voy a contar también un poco mi experiencia. Yo sí que es cierto que tampoco lo tuve claro desde un comienzo. Bueno, sí tuve claro algo, que las ciencias no eran lo mío y que iba a tirar, por tanto, de algún modo por las letras. Hice el bachillerato de letras puras, porque no hice pues el típico tema de idiomas, latín, griego y demás, cogí economía, geografía y demás, pero no eso de pues física, química, etcétera, ¿no? Entonces, yo tenía claro que me encantaba escribir. Entonces, claro, yo pienso y digo, dentro del mundo de la escritura, pues o literatura y demás, o periodismo, que finalmente es por lo que me decanté y es lo que hice, y no me arrepiento, desde luego. Bueno, una vez que sí que es cierto que aún así puse varias opciones, creo que puse criminología, puse derecho, puse trabajo social y puse periodismo. Sí que me cogieron en varias opciones y en varias universidades, pero como me cogieron en periodismo y a mí lo que me gustaba realmente era pues escribir y dar un poco voz a la gente y demás, me guié por ahí y me fui a periodismo y me fui a estudiar a Madrid. Sí que conté con la suerte de que, porque es verdad que la carrera de periodismo, y eso lo digo para quien nos esté escuchando y quiera estudiar pues todo esto de ciencias de la información y demás, en mi caso, en mi entorno no era muy bien recibida. Es decir, por la parte familiar sí que tuve la gran suerte de que me apoyaron en todo momento. Les gustaba muchísimo esta carrera, además veían que era lo que me gustaba y demás. Pero sí que el resto de mi entorno, pues quizás todos los comentarios eran relacionados con el tema de seguro que quieres estudiar eso, no vas a conseguir trabajo, piénsatelo bien. Bueno, todo esto que conocemos, o también por no conocer lo que realmente es el periodismo, pues a qué tipo de programas vas a ir, a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer, bueno, 1000 cosas que al final lo que hacen es, pues inevitablemente, hacerte dudar, ¿no? Pero aún así, estudié periodismo. Tengo la intención de actualmente hacer un máster relacionado o bien con tribunales o bien con investigación, pero tengo la experiencia de la carrera y esto espero que también sirva en el sentido de cero presión, me lo voy sacando como puedo, cuando puedo y demás, porque es cierto que en la carrera siempre vivía con la presión de tengo que aprobar, mis padres están pagándome una carrera, que probablemente nos haya pasado a todos, necesito ir rápido, tengo que finalizar la carrera en los años que son, no puedo suspender ninguna, bueno, pues en fin, es muy malo vivir con esas presiones, entre otras cosas, porque no te hace disfrutar realmente como debes disfrutar de la vida universitaria, por tanto, evidentemente vas a estudiar, pero también disfrutando de lo que es esa vida de universitario, ¿no? Bueno, y esta es un poco mi experiencia. Voy a preguntarles ahora, porque lo comentábamos antes y lo comentabas, Arume, creo. Planeate es un proyecto creo que fundamental, lo llevamos diciendo desde el comienzo de la charla. ¿Ustedes hubiesen necesitado en su momento o creen que hay poca información u orientación a la hora de, pues eso, de ofrecernos u orientarnos acerca de la cantidad de posibilidades que hay en el mundo de la formación? ¿Qué les gustaría hacer? O vamos, básicamente de lo que trata Planéate. ¿Lo han echado en falta en ese aspecto? Sí, la verdad es que a mí me pasó que, por ejemplo, cuando terminé bachillerato no me ofrecieron tampoco todo el abanico de posibilidades. Y también creo que también es importante tener en cuenta que vivimos ahora mismo en un momento en el que se están creando profesiones nuevas.
ya no solamente son las que estaban antes. Por ejemplo, en el caso de él, hace 6 años no te podían decir que podías crear filtros para Instagram. Claro. O cuando yo mismo empecé comunicación audiovisual me decían, ustedes empezáis ahora, pero cuando acabéis van a nacer profesiones nuevas. Yo he trabajado de cosas que en bachillerato no me hubiesen podido decir que me iba a dedicar a ellas porque no existían. Entonces es verdad que creo que se debería un poco actualizar y traer profesionales un poco de las profesiones que están naciendo para quedarse. Y no siempre tener un poco el bagaje de las típicas, porque eso también puede hacer un poco que al final pues las personas digan, jolín, es que nadie me ha hablado de esto y es una opción que me maravilla mucho más que la que siempre he tenido en mi mente. Entonces, sí me parece bastante necesario. Claro. Paula, tú, por ejemplo, en tu caso hubieses agradecido que quizás en su momento pues te hubiesen dicho, mira, pues si te gusta a lo mejor el mundo de la nutrición, ten en cuenta que dentro de este mundo hay esto, esto y esto, para que en todo caso fueses más motivada, ¿no? O te impulsasen de algún modo a estudiar lo que estudiaste. Yo indudablemente también me pasó igual, que notaba como que era como que tenía que elegir entre esto y no había más. Y era como, tiene que haber más, ¿sabes? Hay gente que se dedica a 1000 cosas y creo que es fundamental que esta ayuda que le estamos ofreciendo a los jóvenes de hoy en día y que la aprovechen, porque al final yo creo que en esas edades al final eres muy vulnerable en el sentido de que has vivido poco, al final se te pega mucho lo que hacen tus compañeros, es lo que decíamos. Si no estudio una carrera universitaria, voy a fracasar en la vida, no voy a hacer nada y no voy a tener un futuro, no voy a tener éxito. Y no, yo ahora mismo toda esa visión la he cambiado totalmente. A lo mejor puedes hacer un ciclo superior, puedes irte fuera, puedes hacer en una escuela de tal y probablemente si encima te apasiona y te gusta y lo vas a disfrutar a tope, seguramente acabes ganando y acabes dedicándote a eso y puedas hacerlo. Pues sí, desde luego. Daniel, en tu caso, también imagino que, bueno, no creo que, como bien decías, lo tuyo fue a través de un tutorial, tampoco te hizo falta que nadie te viniese y te orientase y demás, pero sí que creo que iba por el camino que lo que decía Lana, de que también nos informen de las nuevas profesiones que están creciendo o naciendo, ¿no? Para que no, como que el mundo de la educación, por eso a lo mejor te desmotivaba, está como bastante anticuado, ¿no? Un poco. Sí, bueno, creo que mis compañeros lo han dicho todo a la perfección, pero simplemente añadir, pues, que pienso que también deberían de enseñar cosas básicas en el instituto, como por ejemplo hacer la declaración de la renta, saber lo que es el IRPF, por poner ejemplos. Yo, por ejemplo, no sabía que era una factura, bueno, sí sabía lo que era una factura, pero ni de broma sabía hacer una factura. Cosas así que creo que todo el mundo debería de saber y que no enseñan. Yo porque en el instituto me acuerdo que tenía una asignatura que se llamaba Ciudadanía. Sí. Y, a ver, yo pienso que se podría rellenar ese espacio con cosas un poco más útiles, porque ahora, por ejemplo, soy un buen ciudadano, pero no sé hacer una factura. Entonces, no sé si me explico bien, Sí, pero la verdad es que cuando empecé a ser autónomo estaba perdidísimo, pero perdidísimo. Claro, esa es otra, que luego no es solo el estudiar la carrera, el grado, el módulo, el ciclo, es, y cuando salgo de ahí, cómo me enfrento yo al mundo laboral, ¿no? Exacto. Que es un poco lo que también quiero que reflejemos ahora y que expliquemos para cuando todos esos jóvenes también, porque está el paso de enfrentarse a escoger un grado, un módulo, un ciclo, y está el paso de cuando termino ese grado, ese módulo, esa carrera, ese ciclo, cómo me enfrento al mundo laboral, ¿no? Que quizás también es un poco, vamos a explicar un poco también nuestras experiencias en ese aspecto porque me interesa bastante. Vamos a hacerlo al revés si quieres y empezamos por ti, Arume. ¿Cómo fue el hecho de terminar y decir, ¿y ahora qué hago? Pues no me pasó, porque si bien es cierto la carrera que yo estudié, bueno, es gastronomía y artes culinarias y todo el mundo te dice la chef, claro, la chef. Al final yo la cocina la he pisado lo que me obligaba la carrera por asignaturas y tal, pero luego yo me especialicé en tecnología y desarrollo de alimentos, que es un poco más, pues, ese perfil que falta dentro del laboratorio, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Danone quiere hacer un yogur nuevo, están los de las ciencias de la alimentación que conocen un poco más de maquinaria y todo lo que es la parte técnica de cómo funciona pues la elaboración de un nuevo producto y su salida al mercado, pero falta un perfil ahí que tenga pues un poco más de conocimiento
sobre el perfil de sabores, que se puede mezclar, que no se puede mezclar, que va bien, que no va bien, y ese es nuestro perfil un poco, que es lo que yo me especialicé en la carrera. Pero mi carrera tiene muchísimas salidas. Tú puedes ser sommelier, puedes ser consultor, puedes ser chef si quieres, puedes ser absolutamente todo lo que tú quieras. O sea, es impresionante. Y al final, la chef acabó trabajando en Londres de ejecutiva de desarrollo de negocio. O sea que, bueno, ¿qué dices tú? ¿Cómo me enfrenté a eso? A mí, nosotros cada año teníamos que hacer prácticas. Durante los 2 primeros años hice prácticas en sitios de alta cocina. Y el tercer año, pues, encontré este sitio en Londres que se llama Kitchen Theory, que desarrolla experiencias gastronómicas multisensoriales para marcas como Google, Audi, Samsung, Siemens, Hugo Boss, todo esto, ¿no? Y yo entré allí haciendo mis prácticas, claro, desde el desconocimiento a hacer una continuación de mis prácticas de alta cocina, ¿no? Empecé por la cocina, pero enseguida como que nos dimos cuenta de que mi perfil encajaba dentro del equipo en otra posición. Y entonces empecé un poco de ejecutiva de operaciones, que es pues manejar todo lo que es un poco la empresa, las compras, los horarios, la organización y todo eso. Pero me ofrecieron quedarme, pero yo tenía que volver a hacer mi 4.º año, y entonces en mis prácticas de 4.º año decidí volver a ir al mismo establecimiento y ya terminé mi carrera ahí con mi TFG y todo, y me quedé como parte fija del equipo, ya como ejecutiva de desarrollo de negocio, pero ese rol, pues bueno, comprende un poco todo lo que es la actividad, pues financiera, compras, trato con el cliente, generación de conceptos, bueno, desde el conseguir el cliente hasta hacer el evento. Claro. Y eso he estado haciendo. O sea que, aparte de que existan muchas carreras nuevas, aparte de esas carreras nuevas, aunque se llame gastronomía y artes culinarias, no es que vayas a ser chef, claro, sino que está el mundo abierto, o sea, lleno de posibilidades para que tú, con esos conocimientos, hagas tu propia profesión, porque en mi empresa ninguno de los puestos en los que yo he estado existían. Claro, sí, que darnos cuenta, y eso está muy bien, ese mensaje, lanzarlo también a quien nos pueda estar escuchando hoy, de que no solo es efectivamente la cantidad tan amplia de opciones que tenemos dentro del mundo de la formación, sino que una vez que eliges algo concreto, dentro de ese algo concreto también hay muchísimas opciones. Yo lo digo en mi caso también, muchas veces se asocia periodista porque lo ves en un presentador en la tele, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cosas y te puedes dedicar a muchísimas cosas, pues a una redacción, un periódico digital, un periódico en papel, a la televisión, a pues gabinetes de comunicación, en fin, una cantidad de alternativas que también hay que conocer y que desde luego pues eso, a lo mejor asocian cocina, con alguien en la cocina, periodista, con alguien sentado en un plató de televisión. Entonces también es muy bueno que conozcan la cantidad de alternativas. En tu caso, Daniel, pues prácticamente como que te vinieron los clientes, ¿no? No, ni lo esperabas, casi. Sí, exacto. Fue un poco raro, la verdad. Yo tardé bastantes meses en darme cuenta de que lo que estaba haciendo se podía convertir en una profesión. ¿Cómo te va en ese aspecto? Claro, desconozco el tema de las redes, bueno, desconozco lo básico, muy básico. En ese aspecto, ¿cómo que tienes que estar como renovándote o...? Hombre, creo que eso en todos los trabajos, ¿no? Tienes que renovarte porque si no, bueno, creo que tengas el trabajo que tengas vas a tener mucha competencia. Exacto. Y tienes que estar constantemente, vamos, que no te puedes confiar. Porque tengas clientes ya o lo que sea. Yo sí que es verdad que tengo muchos clientes fijos, pero ni aún así puedes confiarte, porque puede venir alguien mejor que ofrezca cosas mejores, y los clientes fijos son fijos hasta cierto punto. Claro, bueno, esa es otro mensaje bueno que lanzar, que por mucho que consigamos nuestra carrera, nuestro curso, lo que hayamos querido conseguir, el seguir formándonos, es decir, el saber no ocupa lugar, y cuanta más formación tengamos en distintos aspectos, pues muchísimo mejor, más que nada porque efectivamente lo que comentas, que hay muchísima competencia, pues yo creo que en casi todos o todos los sectores, con lo cual el hecho de seguir formándose también es fundamental. Paula, en tu caso concreto, también como que de repente te vistes poco a poco con una cartera de clientes, ¿no? Bastante... Sí, pero costó lo suyo. Yo al principio empecé a hacer el máster y a la vez estaba aquí en Lanzarote viviendo. Me había venido de fuera, que también fuera yo había estado unos meses trabajando de camarera, limpiando. O sea, que yo creo que ahí fue cuando empecé a cambiar mi visión de
de decir, Dios, es que no, o sea, como que tu futuro no está establecido desde que tú decides voy a estudiar esto, sino que puedes después hacer unas combinaciones y multitud de opciones. Entonces me vine para acá, estaba haciendo el máster y decía, tengo que empezar ya, tengo que hacer algo, tengo que coger experiencia. Y entonces pues me lancé un poco al mundo laboral y vi la opción de darme de alta autónoma, era como que la única posibilidad que tenía. Y dije, pues venga, pues lo hago. Me lancé, pero tenía 1000 miedos, porque era eso lo que decía Dani, que yo no sabía hacer una factura, no sabía muchísimas cosas, eso no me lo habían enseñado en la carrera. Era a partir de cero, yo sola, sin mucha ayuda, y claro, me costó un poco como decir, lo veía como muy negro, como decir, ¿cómo voy a salir yo de aquí y tal? Pero sí que es verdad que poco a poco pues vas haciendo cosas, te van saliendo, tal, vas haciendo como tu recorrido. Y creo que eso es importante, como decía Arume, porque a lo mejor si no hubieses pasado por todos esos años, no lo verías como lo ves ahora. Y eso es un poco, y yo creo que la Paula del futuro lo verá igual, que por lo que estoy pasando ahora probablemente me acercará más a lo que yo de verdad quiero, porque a lo mejor todavía yo tengo mis cosas y me gusta esto y me gusta lo otro y no tengo tan claro mis proyectos, pero estoy como haciendo mi camino. Y también el haber pasado por esos tiempos más de dificultad o que no tenía nada claro y qué tal, pues han hecho que ahora esté donde estoy y así. Lana, en tu caso, ¿cómo ha sido el hecho de, porque creo que tu miedo fue, o vértigo fue eso de decir, venga, pues me voy a hacer autónoma a ver qué pasa, ¿no? Sí, sobre todo porque venía también de trabajar en multinacionales, que al final pues era lo mío, pero hasta un punto. Y también pues era una vida muy cómoda, porque al final pues tener un sueldo fijo cada mes, pues claro, viviendo en una ciudad como Madrid, pues te da una estabilidad que te da miedo perder. Pero también es verdad que llegó un punto en el que yo me planteé si realmente me veía ahí a largo plazo, o si ya había adquirido los conocimientos que me permitían dar un paso más en lo que yo quería. Entonces, al final pues decidí ser autónoma, porque justo también me han salido varios clientes fijos en su momento, pero claro, llegó la pandemia y todo eso se cayó. Entonces es verdad que mi decisión de ser autónoma, aunque estoy súper contenta del paso que he dado, porque al final también siento que al yo poder controlar un poco mis horarios, la forma de trabajar y sobre todo poder trabajar con clientes de todo el mundo, es como la forma laboral que yo disfruto, me gusta mucho más que estar en una oficina. Y claro, se ha visto un poco todo complicado este último año, pero bueno, al final también si uno cree que lo que está haciendo es el camino que está disfrutando y al final pues si trabajas tanto por cuenta ajena, por cuenta propia, va a tener sus dificultades ambas partes, pues al final pues sí, lo importante es pensar y decir, siento que estoy donde quiero estar. Si la respuesta es sí, pues ya está, sigues adelante y... Es que es muy importante hacerse preguntas también a lo largo de tu vida en general y en el proceso de formación y educación, ¿no? De decir, pues, como comentaba, ¿es el camino que quiero seguir? ¿Es a dónde quiero llegar? Sí, vale, pues por muchas dificultades o impedimentos que me estén poniendo ahora mismo, porque creo que la época del COVID ha sido difícil para todo el mundo, por supuesto, pues voy a seguir. Porque al final ya habrá un momento en el que efectivamente se me recompense de algún modo todo el esfuerzo y el sacrificio que estamos haciendo, ¿no? Que yo creo que en este caso lo hemos visto todos, ¿no? En el caso de Lana y de Arume, porque creo que a nosotros no nos pasó, el tema ese de en el momento en que se enfrentan a esto no es lo mío, no es lo que quiero hacer, voy a dedicarme realmente a lo que me apasiona. Para todos aquellos que nos estén escuchando, ¿cómo tienes que enfrentarte a ese momento? ¿Qué coraje tienes que echarle para decir al final, oye, pues mira, no pasa nada, este no es mi camino, por mucho que sienta que vaya a decepcionar o que me hayan dicho que tenía que seguir por aquí y yo me quiero ir por aquí? ¿Cómo se enfrentan a ese momento? Para los jóvenes que nos estén escuchando, que sepan pues al final que no ocurre nada, no hay ningún problema, que al final siempre hay que luchar por lo que te apasiona. A esas edades es un poco difícil. Yo creo que es algo que se adquiere luego con el tiempo y con la experiencia, pero el darse cuenta de que en retrospectiva luego lo que tú crees que ahora es el fin del mundo, es un ultra fracaso, no va a o sea, tu vida es como que se acaba. Luego, incluso no 10 años ni 5, pero un año más tarde, mirarás atrás y dirás, ¿por qué estaba tan preocupada o preocupado, no? ¿Por qué? Si tampoco era para tanto. No se acaba el mundo.
Uno debe de seguir su camino con lo que siente, con lo que le apetece, con lo que le apasiona, sin miedo a lo que pasará, porque yo creo que cuando somos jóvenes pensamos mucho, ya, pero es que si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a ser de mí? ¿Y si me va mal? ¿Y si tenía que haber escuchado a mis padres? ¿Y si luego hago lo que me da la gana, no escucho lo que me decían en casa y encima me va mal? O sea, ¿qué es lo que voy a tener que escuchar, no? Es como que... Y luego cuando pues, va pasando el tiempo te das cuenta de que no pasa nada. Y que uno tiene que hacer lo que sienta y lo que le guste y lo que le apetezca dentro de las posibilidades y bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Pero sí, que desde luego al final lo que importa es luchar, ¿no? Es que sí, porque parece como que siempre hay un sendero marcado, ¿no? Y que, oye, que no pasa nada por salirte de ahí y irte hacia donde verdaderamente te sientes cómodo y te sientes bien. En tu caso, Lana, ¿cómo fue ese momento de enfrentarte y decir, pues no, esto no es lo mío o no me atrae realmente y me voy hacia lo que me apasiona? Pues yo a veces creo que también hay algo que también nos debería enseñar desde pequeños y es a confiar mucho más en nosotros mismos. Porque siempre nos vamos a llevar, es normal, al final creemos que las personas con más experiencia que nosotros nos van a poder guiar mejor que lo que nosotros sabemos. Pero creo que también es necesario nunca apartar del todo lo que resuena en nosotros, porque al final es lo que ¿no? Pues que la vida la vamos a vivir nosotros y es verdad que yo estoy muy de acuerdo con Narume porque al final la perspectiva del tiempo te va a dar, te va a hacer ver que no fue para tanto. Porque yo incluso cuando yo dejé la carrera estuve como un año todavía con el piqui de me he equivocado, mis amigas se están graduando, yo no voy a conseguir trabajo. Luego ya pasa el tiempo y te das cuenta de que no. Y ahora lo veo y digo, bueno, o sea, es que no fue para tanto. Pero es verdad que en ese momento es muy complicado verlo. Entonces al final creo que lo que mejor podemos hacer es eso, escucharnos mucho, hablar con profesionales de lo que queremos ser, no tanto con el círculo de apego que tenemos alrededor siempre, sino ir un poco más allá y quiero ser ilustradora, vale, ¿qué me pueden contar estos ilustradores? ¿Cuál ha sido su experiencia? Y aún así tampoco tomarlo como una Biblia, sino decir como unas pautas que luego ya tú formas de la manera que tú quieres. Exactamente, totalmente de acuerdo, la verdad. yo un apunte, porque creo que es importante, cuando ya decidí hacer cocina, mis padres me dijeron, vale, vas a ir a trabajar en un restaurante este verano, a ver si es verdad, porque claro, todo el mundo piensa que es un trabajo pues muy duro, son muchas horas, creo que es interesante probar, ¿no? Como dices tú, hablar con alguien de la profesión a la que te quieres dedicar, pero incluso probarlo, hacer como una mini práctica, ¿no? Y porque a lo mejor tú en tu cabeza piensas que va a ser de una forma y luego te ves en la cocina cortando cebollas y dices, claro, no. Sí. Entonces puede ser interesante, ¿no? Un verano antes o durante el curso anterior, pues probar, a lo mejor hay algún amigo de la familia que se dedica a eso, pues hacer algún tipo de mini práctica. Sí, tener algún contacto con a lo que quieres dedicar. Porque lo que suele pasar mucho es que elegimos una carrera y luego llegamos y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Porque además el primer año de muchas carreras es muy genérico. Y llegas allí y tú pensabas que iba a ser maravilla y... Sí. Por eso digo también que es importante cuando llegas a la carrera, porque a mí me pasó, vamos, pero totalmente, además, cuando llegas a la carrera de darte cuenta si realmente lo que no te está gustando es la profesión en sí o la carrera, que también puede ser que tengas que atravesar una carrera pues que no te gusta tanto, pero después lo que es la profesión, la dedicación, la práctica, sí puede gustarte. En mi caso particular me pasó. Yo la carrera de periodismo, como decía, es muy... los 2-3 primeros años es súper genérica, o sea, se da un poco de todo, es muy teórica y el último año es cuando haces un poco lo mínimo de práctica, yo no sé si en todas las universidades será igual, un poco lo mínimo de práctica en tele, un poco, vamos, lo más mínimo de práctica en radio. Claro, luego sales de allí y dices, ¿y ahora? Y ahora a mí realmente me han enseñado todo donde estoy trabajando. Yo salí de la carrera un poco a ciegas, entonces lógicamente vas pues con vértigo, ¿no? Por eso creo que es importante que a pesar de eso pues te des cuenta si lo que no te gusta es pues la carrera o lo que no te gusta es realmente la profesión y cambias y no hay ningún problema. Oye, en el caso tuyo, Daniel, ¿cómo
bueno, no, a nosotros, comentaba, no nos pasó lo mismo en ese aspecto digamos, meternos en unas cosas e irnos a otras profesiones, pero sí quería preguntarles por el tema de lo que comentábamos antes de la presión, porque también es muy habitual que, pues, de nuestro entorno, de nuestras amistades, de nuestra familia, en fin, de incluso de nuestros profesores, pues, oye, pues yo esperaba de ti que te dedicases a tal cosa y resulta que ha salido que te vas a hacer periodista. En fin, multitud de historias, ¿no? En el caso de ustedes, ¿recibieron algún tipo de presión? Por ejemplo, tú, Daniel, en el caso de, pues, de familia, amigos, de profesores, de decirte a lo mejor, oye, pues, ¿y por qué no haces esto? Cuando realmente a ti, pues, no te apetecía o no te gustaba o no te llamaba la atención. Hombre, presión, lo que se dice presión, mis padres sí que es verdad que cuando estaba en la ESO me apuntaban a clases particulares y querían que me sacase lo máximo posible. Pero presión, lo que se dice presión, creo que nunca he tenido presiones. Diría que todo lo contrario, que en mi caso me he relajado más de la cuenta. Y eso al final, pues, ha hecho que yo pierda, pues, bastante tiempo, la verdad. ¿Tuviste el valor de eso, de decir, de poner freno y decir, no, yo puedo hacer algo más? Voy a ver qué es lo que me gusta, voy a ver por dónde tiro. Por ejemplo, en tu caso te gustaba el mundo del internet y un día viste un tutorial y dijiste, pues, oye, pues, ¿por qué no? Voy a probar por aquí, ¿no? Entonces, creo que eso también es un gran ejemplo, el hecho de lanzar ese mensaje de decir, no se conformen por el hecho de que el día de mañana salgan, pues, o de cuarto de la ESO, o de segundo de bachillerato, de lo que sea, y encuentren un trabajo. Claro. Porque no tiene por qué ser el trabajo de lo que les guste, que es a por lo que hay que ir realmente, ¿no? Claro, claro, porque mis trabajos no es que me disgustasen, o sea, a mí la verdad que me gustaban mucho, pero yo en el fondo sabía que podía intentar estudiar o formarme más, o sea, si no lo hacía era por vagueza, no Claro. por otra cosa, y porque tenía un sueldo ahí y a cualquier joven tú le das 1.000 euros y ya se vuelve loco, Claro, que fue mi claro. caso, porque yo no es que lo invirtiese en bolsa, yo me iba de fiesta todos los fines de semana y bueno, así estuve unos cuantos años. Y bueno, vengo a representar a esa gente que... No sabes cuánto agradecemos tu transparencia, porque no sabes, estoy segura de la cantidad de jóvenes que se están viendo identificados escuchándote, vamos, de luego. Muchísimo, Yo me quedé muchísimo. con tu frase en la información que me mandabas de, no era infeliz, pero necesitaba buscar algo que realmente me llenase, ¿no? Que era lo Exacto. que al final conseguiste, de Exacto. algún modo. Paula, en tu caso, no sé si tuviste algún tipo de presión o de... Bueno, tiraste un poco por ciencias, no sé si a lo Sí. mejor te decían ciencias y a lo mejor lo asociaban pues con las típicas carreras A o B, ¿no? Sí. No sé si sentiste presión por parte de entorno, amigos, familia o todo lo contrario. Yo más la presión, o sea, porque en el sentido de que yo sí que era una niña de bastante buenas notas y bastante exigente, entonces la presión yo creo que me la hacía más a mí misma, de tengo que impresionar a mis padres, a mis profesores, porque era como niña de buenas notas y no sé qué, y que eso creo que seguro que hay un montón de gente que se está sintiendo identificada, porque también me ocurre que en bachillerato 9 y 10, pero llegas a la carrera y qué puede pasar, o no, pero sobre todo en carreras más difíciles, pasa, ¿no? Y hay que ir concienciado de que eso va a pasar y no por eso eres peor ni nada. Y la presión también relacionada con lo que comentaba antes, en el sentido de que ya cuando salí y cuando estaba empezando a ejercer, por el hecho de cómo está todavía reflejado el mundo de la nutrición. En ese sentido de que a lo mejor te ven, pues una dieta, no sé qué, tal, no sé qué. Esos comentarios también, ¿no? De, pero ¿eso qué es? Eso no es nada. A mí también me decían eso, como eso es un cursillo del periódico, no sé qué. Y yo, bueno, vale. Sí, como que tenías que pasar por encima de todos esos comentarios Sí. para seguir con lo Y aparte, tuyo, ¿no? mis amigas todas, casi todo mi grupo de amigas eran de salud, pero medicina, enfermería Claro. y tal. Y entonces, ¿sabes? Yo era como que pertenecía al mismo campo, pero uno que a lo mejor no está todavía, no es tan visible, por así decirlo. Claro, porque esa es otra. No solo en el momento en el que en el que terminamos, pues, cuarto de la ESO o segundo de bachillerato, que lo típico te hacen elegir ya asignaturas que te encaminan o por la ciencia o por las letras y demás. Ya en ese momento, por lo menos a mí me ocurrió, era como simplemente, y vas a coger letras. Pero sí. Como que ya te estabas cortando. Sí, como que ya como que me estaba cortando camino, me Sí. estaba cortando opciones o... Sí, yo cogí ciencias porque a mí me decían que yo no sabía que iba a estudiar nutrición y a mí me decían que tenía más puertas y que había más Exacto. puertas y no sé qué, entonces dije, pues venga.
Exacto, ¿sabes? Fue sí, así. exacto. Y también puede ser, pues a mí por lo menos me pasó, yo no cogí letras porque no me gustase ciencias o porque se me diesen mal o porque simplemente porque sabía que mi camino iba a ir por letras, porque yo todas las carreras, Opciones que tenía de módulos, de ciclos, de grados, en mi cabeza eran encaminados a letras. Entonces, ¿por qué voy a coger ciencias Claro. si realmente mi camino va por letras? Quiero decir, pero que ya desde esa etapa te están como metiendo en tu cabeza de, ojo, cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿El bachillerato de ciencias o el de letras? Porque en función a eso ya sé que vas a lo fácil o a lo difícil. Claro, Y yo, no es así, yo ¿no? igualmente pienso que nos hacen decidir muy temprano, yo creo, porque es lo que decía antes y que yo a mí a lo mejor me hubiese encantado también haber estudiado economía, otras asignaturas que creo que también son súper importantes a día de hoy que no las tuve, que era química, física, no sé qué, ¿sabes? Y no sé, en plan, y yo creo que es como una etapa que estás recibiendo mucha información, hay muchas cosas que no tienes claro y ya te estás decantando por solo esto. Un mensaje que quieran lanzar hacia los jóvenes que hoy en día, como hemos comentado, se enfrentan a esa etapa en la que nosotros también vivimos de pues pasar de terminan cuarto de la ESO, segundo de bachillerato y tienen que enfrentarse al mundo de qué camino cojo, por dónde voy, tengo ciertas inseguridades o todo lo contrario, o lo tengo claro. Un consejo que quieran lanzar a los jóvenes que nos están escuchando. Uno que a mí me hubiese gustado escuchar cuando empecé es que no hay un camino pautado para todo el mundo. Al final cada uno lo va formando de la manera en la que va descubriendo lo que quiere ser, que no pasa nada si es con 18 años o con 26, da igual. No, lo importante es pensar que no se llega tarde a nada. Cada uno va a encontrar pues la manera de hacer las cosas, las circunstancias que le va a permitir hacerlo y pensar que no es una competición con otra persona, es simplemente tu vida y evitar pues compararse en lo máximo posible. En el caso tuyo, Pablo, un mensaje que quieras lanzar. Yo creo que no hagan tanto caso a los demás, a lo que dicen, sino que escuchen más aquello que les apasiona, aquello que lo que les llama y que no todo es una carrera universitaria, que creo que nos meten mucho en bachillerato esa idea en la cabeza, que la pago, la carrera, no sé qué, y que no todo acaba ahí, que hay muchísimo más y que eso básicamente. Daniel, en tu caso, un mensaje. Bueno, yo que no se metan ningún tipo de presión, pero que, como dije antes, tampoco se relajen, sin pausa pero sin prisa. Que si no tienen claro qué quieren hacer con sus vidas, pues que se pongan a intentar trabajar de lo que sea mientras tanto y que vayan intentando ahorrar y eso, que no se metan ningún tipo de presión, Que hay tiempo, ¿no? que hay tiempo. Aarón. Pues yo a lo mejor para ese grupo de gente que no tiene muy claro lo que quiere hacer, bueno, a nivel profesional, ¿no? Que está un poco indeciso de qué carrera elegir y que quizás elige una carrera que luego no era para ellos, ¿no? Y tiene que hacer ese cambio, que a veces ese camino es duro, ¿no? Por todas esas presiones, por todas esas concepciones que se tienen de lo que debe de ser el camino y a veces te puedes encontrar en una situación un poco delicada y hay que buscar ayuda. Desde luego, sí, por Sí. supuesto. Y que hay que disfrutar del camino, porque aunque yo antes, por ejemplo, dije, ojalá hubiera sabido que estaba el Basque Culinary Center y me hubiera ahorrado todo eso, ya, pero es que igual si lo hubiera sabido y hubiera empezado con 17 años, hubiera fracasado igual, porque a lo mejor no era el momento. Claro. Y eso muy es importante. Es muy, 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 muy importante. Además, y agradezco que lo hayas dicho. Bueno, pues nada, que después de lo que todos han dicho, de los distintos consejos que hemos dado, de los distintos mensajes que hemos lanzado, yo espero que se haya conseguido el objetivo de esta charla, que es al final, pues como comentábamos al principio, aportar nuestro pequeño granito de arena para que se den cuenta pues de que ningún camino es perfecto, o al menos nosotros no lo hemos tenido y estamos hoy donde queremos estar, ¿no? Decía al principio que éramos personas que nos dedicamos a cosas totalmente distintas y que comentando cada una de nuestras experiencias se darían cuenta, y creo que ha sido así, de que a pesar de eso compartimos muchos puntos, tenemos muchos puntos comunes. Pues lo comentábamos, ya sea los miedos, los diferentes miedos, el vértigo a enfrentarnos a esa salida de decir qué cojo, qué no cojo, será lo mío, no será lo mío, el hecho de enfrentarte a esas presiones del entorno, ya sea familiar, de amistades,
Lo que queremos decir y lo que esperamos que hayamos conseguido es, en definitiva, que espero y deseo que todos los que nos estén escuchando les haya servido de algo, que se guíen por sí mismos, que escuchar al entorno lo justito, como comentábamos, que luchen por sus sueños, que alcancen sus metas, que el saber no ocupa lugar y que no ocurre nada si se meten en una cosa, como les ocurría a Arumi y a Lana, no les gusta y tienen que coger otro camino. En definitiva, que luchen por sus sueños y que espero que les haya servido de mucho escuchar cada una de nuestras experiencias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, chicos. Gracias. A ti.